delante de Dios el poderles saludar en esta preciosa hora. Amén. Por la mañana estuvimos deleitando delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, y el mensaje hablaba acerca de la necesidad de vivir el perdón de Dios. Y la base era precisamente el libro de Salmos, en su capítulo número 32 en adelante. De este capítulo hay algo extraordinario que me va a servir de introducción para poder compartir con ustedes esta tarde lo que Dios ha puesto en mi corazón, poderles compartir para que seamos edificados en esta hora. Y el verso 8 de ese capítulo 32 es un verso que le hace al salmista David expresarle Dios a él precisamente lo que él desea transmitirle. El salmo viene con una estructura en la cual está hablando acerca del perdón, y bienaventurado, dice el salmista, aquella persona que su pecado ha sido perdonado y su pecado Dios lo ha quitado. Dice que ese hombre es bienaventurado porque ya no va a tener culpa. Y el salmista continúa que en él no va a haber espíritu de engaño, pero le hace recordar una característica que le dice que mientras él cayó, mientras callé, dice el verbo callar, se envejecieron mis huesos. Y el salmista podía entender precisamente el episodio que él tuvo, el rey David, con aquella mujer. ¿Recuerda usted la escena en la cual David niega el pecado? Está con aquel profeta Natán, le dice, y Natán le empieza a contar una historia, ¿lo recuerda usted? Y dentro de esa historia sale precisamente a relucir que David estaba ocultando algo. Y mientras David cayó ese pecado, ¿qué pasó? Sus huesos se envejecieron. Literalmente, dicen los médicos que el estar cargando un peso, como lo es el llevar o el esconder algo, provoca en nosotros el que nuestra vida se vayan perdiéndose años. Y eso fue lo que le pasó al rey David. A lo que años atrás pasaron y lo que hoy médicamente ya los doctores lo pueden comprobar, ya pasaba. Y el rey David dice que se quitó de encima muchos años, hubo un gran pesar, pero Dios le hace sacar la verdad en él. Y quiero llevarlos al verso 8 de ese capítulo 32, porque acá el Señor hace una reflexión con David y le dice en el 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esto es justo cuando recibimos la corrección de papá y mamá. En la etapa de nuestra niñez, de nuestra juventud, cuando papá nos decía: si lo vuelves a hacer, hoy te pego. Si lo vuelves a hacer, entonces vas a saber el castigo. Es decir, el niño tenía una reprensión, te haré entender, es decir, obedeces a las buenas o a las malas. Y yo recuerdo que en el caso de mi papá, la primera, el entender, cuando él decía algo y no se le hacía caso, el segundo entender de él se encontraba detrás de la puerta. Y detrás de la puerta se encontraba precisamente un chicote de caballo, se le llamaba. Y ese chicote de caballo estaba ahí para hacerme entender lo que él quería transmitirme, que él sabía que no estaba haciendo las cosas correctas. Y eso se traduce en lo que el Señor nos hace a nosotros comprender. Y el Señor dice: bueno, te haré entender, o por las buenas o por las malas, te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y ese es el problema de nosotros los cristianos, el poder comprender cómo el Señor utiliza ciertas cosas en la vida para hacernos entender y enseñarnos cuál es el camino correcto en el cual debemos de andar. Y lo extraordinario de este salmo es que dice él: sobre ti fijaré mis ojos. Pastor Salvador en la mañana decía muy acertadamente, a veces Dios a nosotros nos da esa libertad. Hace 8 compartíamos precisamente acerca de la misericordia de Dios, que es grande, pero hay un Dios que no quisiéramos conocer, y ese Dios que la misma Biblia dice que Él es, una parte de Él lo menciona como que Él es Dios amor, pero también es fuego consumidor. Yo no quisiera conocer
al Dios fuego consumidor, conozco al Dios que es amor, aquel que me ha extendido su gracia, su misericordia y que hoy me tiene a mí y lo tiene a usted acá presente en este lugar. Pero también está el Dios que está ahí, que es el fuego consumidor y que la humanidad lo va a conocer tarde o temprano, y yo creo que más temprano, porque ya la venida de Dios ya está en proceso y creo que ese tiempo está más cerca que nunca. Es decir, Dios ha fijado sus ojos en nosotros. Él nos ha escogido, como dijo Jeremías en el capítulo 1, verso 4-5, donde él dice que desde el vientre de mi madre me has conocido y ahí me formaste y lo hiciste con un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros, mi querido hermano, pero Él tiene sus formas de hacernos entender y de enseñarnos el camino en el cual debemos de andar. Y de aquí, de esta anécdota, de este verso, quiero hablarles esta tarde precisamente de esto: cómo Dios nos hace a nosotros entender y enseñarnos ese camino que Él desea. La Biblia habla de que Él tiene grandes bendiciones para nosotros, pero también habla de situaciones. Es decir, conozco al Dios que bendice, que restaura, que transforma, que nos saca de la situación más difícil, pero también entiendo que está el Dios el cual nos somete en diversas pruebas. Santiago dice: no se pongan tristes si hoy ustedes están pasando prueba, porque esta misma prueba que hoy ustedes están siendo sometidos, más adelante les va a servir para que ustedes crezcan y venga un espíritu apacible en ustedes. Es decir, Dios va a transformar y cambiar aquello que Él considera que es necesario cambiar en nosotros. Teniendo esto en mente, un pasaje conocidísimo en el Antiguo Testamento, en alguna oportunidad hemos meditado en él, pero esta tarde quiero llevarlos a esa porción de la palabra de Dios. Libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo número 37 y verso número 1. Libro de Ezequiel, el capítulo número 37, verso número 1 en adelante. Amén. Sean todos bienvenidos esta tarde, mis queridos hermanos. Es una bendición el poder compartir, el verles nuevamente en este lugar, ya que a veces los compromisos, las situaciones nos hacen muchas veces no poder participar. Pero qué bueno que usted esta tarde ha decidido estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Un caluroso saludo. Sé que no podemos darnos un abrazo ni tampoco un buen estrechón de manos, pero más adelante volveremos. Mientras tanto, la alegría y el gozo de estar en la casa del Señor, eso sí, nadie nos lo quita. Amén. Libro del profeta Ezequiel, el capítulo número 37, versos del 1 al 6. Estos 6 versos van a ser efecto de estudio esta tarde para compartir con ustedes lo que Dios quiere hablarnos. Haré que te levantes. Ese es nuestro tema de esta preciosa hora de la tarde. Haré que te levantes. Amén. Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 6. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Vamos entonces, mi querido hermano. Yo espero que también nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la transmisión puedan también acompañarnos en la lectura de la palabra del Señor. Amén. Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 6. Dice la eterna palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que
yo soy Jehová. Oremos. Padre, esta tarde quiero pedir la dirección de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra con mis queridos hermanos esta tarde. Me has en esta tarde elegido para poder ser el portavoz, y lo tomo con la reverencia y la bondad hacia mi vida, mi Dios Todopoderoso, sabiendo que no soy yo, simplemente soy el comunicador, soy el instrumento que esta tarde utilizas para poder expandir, para poder transmitir tu palabra a mi hermano, a mi hermana que esta tarde está acá presente, y hermanos y hermanas que tal vez en la transmisión, en la grabación podrán tener acceso a esta palabra. Bendíceles también, mi Dios eterno, y que esta palabra llegue, toque, transforme y redarguya, Padre Celestial, los corazones de cada uno de mis hermanos. Declaramos que tu palabra es la mejor semilla, que nuestro corazón es el mejor terreno, y que ella esta tarde va a ser sembrada y que va a dar fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, mi Dios Todopoderoso. Declaramos nuestra mente abierta, nuestro corazón receptivo a lo que tú quieras transmitirnos esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, esta preciosa hora de la tarde. La gran pregunta sigue siendo, creo que a lo largo de todo este tiempo de sufrimiento que hemos estado pasando, es precisamente como un Dios de amor y un Dios de misericordia permite a veces situaciones en las cuales uno se entristece. Y no puede pasar menos cuando uno ve situaciones injustas, cuando uno ve a personas pasando por situaciones complicadas. Sin embargo, en todas ellas, yo creo que hay algo que debe de enseñarnos todo esto. Y es, mi querido hermano, a no perder la intensidad por Dios. Es decir, no debe de importarnos la situación en derredor a nosotros. Y aunque el dolor, la tristeza, el sentimiento están ahí presentes en todo esto, yo creo que a veces la rutina diaria nos hace a nosotros perder la perspectiva en nuestro Dios Todopoderoso. Le hablo, mi querido hermano, aquella oportunidad en la cual sentimos que la prueba o el momento difícil fue mucho más, y que esa situación nos hace a nosotros muchas veces dudar del poder maravilloso de Dios. ¿Cuántas personas, si a lo largo de hoy hicieran una encuesta y cada uno tuviéramos que vertir nuestra opinión, y la pregunta fuera: ¿a quién le echa usted la culpa de estar pasando la enfermedad del COVID-19? Y pondríamos ahí en primer lugar a los chinos, ¿no? A los hermanos de allá de la China. Segunda opción, pondríamos en este caso a los hermanos de Italia, que fueron el otro país involucrado. En tercer lugar, le echaríamos la culpa a la falta de insumos para poder combatir esta enfermedad. Y como cuarto punto, le echaríamos la culpa a Dios. ¿Qué casilla escogería usted de esas cuatro? Yo estoy convencido, mi querido hermano, que entre los chinos, italianos y todo ello, y la falta de tener un país civilizado y todo lo que usted considere, yo creo que muchos han optado por escoger la cuarta opción, y muchos culpan a Dios de esta situación. Y saben, no están equivocados. Es Dios el que precisamente permite esta situación. Y usted dirá: hey, hermano Héctor, ¿cómo está eso? Vea usted lo que dice la palabra de Dios, y a través de ella podemos entender los planes de Dios. ¿Recuerda el Salmos 32:8? Te haré entender, ¿sí? Te haré que comprendas cuál es el camino correcto, y te lo voy a enseñar. El problema es que el camino de Dios no es precisamente el mismo camino que nosotros queremos. Recuerda, los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni los caminos de Él son vuestros caminos, dice Jehová de los ejércitos. Y vean lo que dice el verso 1 de este capítulo 37 de Ezequiel. La mano ¿de quién? De Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Isaías. No fue el diablo, no fueron ni los profetas de Baal, ni nada por el estilo, ni cualquier otra situación. ¿Quién fue el que puso la mano sobre Isaías? La mano de Dios. Más claro creo que no puede ser la palabra de Dios. La mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Isaías. ¿Y qué pasó? Sobre Ezequiel, perdón. ¿Y qué pasó con Ezequiel? Bueno, cuando vino la mano de Jehová, dice el verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí,
y me llevó en el espíritu de Jehová. Aquí muchos estudiosos de la Biblia debaten si realmente esta parte de acá fue que una visión que Ezequiel tuvo o esto fue una realidad. Es decir, entre la palabra es clara acá en decir que fue llevado en el espíritu, pero algunos creen que por el contexto que hay acá pudiera ser de que pareciera ser que esto fue una realidad y no una visión. No estamos para debatir esta parte, sino para poder comprender lo que Dios quiere hablarnos a través de acá. Dios pone la mano sobre Ezequiel, lo lleva en el espíritu y ve a dónde lo pone. Es Dios el que está tomando a Ezequiel, lo está llevando y ve a dónde lo pone. Y me puso en medio de ¿dónde? De un valle. Un valle, no cualquier valle. En la Biblia hay tres tipos de valles. Hay tres tipos de situaciones que la Biblia relata. Entre el valle del lloro, del lamento, está el valle de los huesos secos dentro de estos tres, y este es uno de los más difíciles. Dice, el valle que estaba lleno de huesos. Creo que no tenemos que ser precisamente analíticos para poder darnos cuenta que ya estando los huesos, ¿qué ha pasado? Son personas que están muertas. ¿Y qué es lo que está muerto? Aquello que va contrario a Dios. Dios es vida y la otra contraparte es muerte. Y hoy nosotros está la parte muerta que tiene que ser la carne, pero pareciera ser lo contrario y que las condiciones han variado. Pero el Señor acá nos está diciendo que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y él lo puso en medio de este valle de huesos secos. Mi querido hermano, no me cabe la menor duda de que es Dios el que está precisamente detrás de cada situación en nuestras vidas. El Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mi querido hermano, no estamos tan equivocados cuando el mundo, obviamente el mundo le echa la culpa a Dios, pero en el sentido de hacerlo a él responsable por la situación. Muy contrario a lo que Dios está permitiendo o haciendo a través de esta pandemia. Ahora, el punto, el equilibrio es poder comprender para nuestras vidas en dónde está lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto. ¿Qué hemos podido aprender en toda esta situación? Ezequiel lo entiende de esta manera. Comprende que es Dios el que lo está sumergiendo en la prueba, lo está llevando a un valle. El valle tipifica la prueba, tipifica la adversidad, tipifica los problemas, tipifica las circunstancias difíciles de la vida. Y acá a Ezequiel lo pone en un valle, y no cualquier valle, es un valle de huesos. ¿Y cómo estaba ese valle? Dice Ezequiel se toma la gentileza de ser expresativo y lo expresa de esta manera. Dice que el valle estaba lleno de huesos secos. Y vea, y si esto ya era demasiado problemas, el verso continúa diciendo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos. ¿Qué entendemos por muchísimos? Bastantes. Es decir, mi querido hermano, no podríamos calcular acá. Dice, muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, es Dios el que nos coloca la situación. Segundo, nos lleva al valle de la prueba. Yo no sé cuál sea su valle, mi querido hermano, esta tarde. Nuestros hermanos que nos sintonizan y la situación por la que Dios nos pone. Cada situación es diferente. Si yo tengo que preguntarle a la hermana Nancy su situación, si yo tengo que preguntarle al hermano Luis su situación, a la hermana Vidaela, cada uno va a tener una situación diferente y cada uno es su prueba, su momento, su lucha que tiene a diario y que tiene que combatir y que tiene que lograr la victoria, porque Dios claramente nos dice que la mano de Jehová vino y esa misma es la que nos tiene metido en el valle. La razón por la cual Dios hace esto, hay propósitos, y vean conmigo, dice que estaba lleno de huesos, eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos en gran manera.
Mi querido hermano, ¿cuántas veces no nos hemos sentido que ya estamos, que nos ahorca la situación, que consideramos que no podemos salir más adelante? Y en medio de eso debemos recordar esto, que la mano de Dios está en nosotros y que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Pudiéramos pasarnos el resto de la tarde hablando precisamente de las pruebas y de los momentos difíciles, pero más allá de esto, Dios quiere que aprendamos a sobrellevar estas situaciones en nuestra vida. Y vean lo que dice la palabra del Señor, continuando hablándonos precisamente en el verso 2: y me hizo pasar cerca de ellos. Esto significa, mi querido hermano, que debemos de comprender de que por más difícil que sea la prueba, Dios no nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar. Como dice el Nuevo Testamento, que no nos ha dado pruebas que no podamos sobrellevar, sino que conjuntamente con la prueba vendrá la salida, y ese es nuestro Dios. En otras palabras, un dicho bien dicho dice: Dios ahorca, no, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Y en cierta manera es muy cierto. Es decir, Dios a nosotros no nos va a dar una prueba más allá de nuestras fuerzas. En otras palabras, hay una versión que dice más allá de la fe que tenemos. Todos tenemos una medida de fe, y la fe en nosotros va a establecer la relación que podamos tener. Hay quienes confían al 100% en Dios y tienen aquella certeza de decir: Dios lo va a hacer. ¿Y saben qué pasa? Dios lo hace, ¿sí? Y hay algunos que nos cuesta a veces entender y decimos: Dios, ¿será que lo vas a hacer? Yo tengo fe, pero yo lo veo muy difícil. Yo tengo fe en Dios, pero soy realista y veo que el panorama no es nada alentador. Es decir, cual sea nuestra medida de fe y nuestra forma de verlo, ahí está Dios trabajando en esto. Y el verso 2 dice que lo hizo pasar cerca. No lo llevó, no lo metió hasta el fondo, lo hizo pasar cerca. Es decir, mi querido hermano, Dios no nos va a dar una prueba más allá de la que nuestras propias fuerzas no puedan llevarnos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos en gran manera. Acá tiene que ver precisamente cuando nos quejamos con Dios y creemos que somos los únicos que están pasando las pruebas o los momentos difíciles, sin darnos cuenta, mi querido hermano, que hay casos peores a los que nosotros pudiéramos estar atravesando. Y no le hablo de que Dios tiene preferencias, es decir, Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Dios ha hecho un compromiso cuando le aceptamos a Él, y Él sabe en qué camino nos va a mandar o nos va a hacer caminar a cada uno de nosotros. Y aquí viene lo interesante en el verso número 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, y me dijo: hombre, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Esta visión, mi querido hermano, que Ezequiel tiene, muestra una gran característica especial de Dios, y es el poder vivificante de Dios, que puede hacer volver, ¿sí?, a la vida lo que está muerto. Es una clara alusión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, precisamente esta palabra era un llamado para el pueblo de Israel, que se encontraba precisamente en el exilio y espiritualmente estaban muertos. Se habían olvidado de Dios el pueblo de Israel en esta parte. Y Ezequiel tiene que tomar esta visión, Dios se la da para poderle hablar al pueblo de Israel. Pero este pasaje, mi querido hermano, también representa el poder y la gracia de Dios en nuestra conversión. Es decir, cuando se saca al pecador espiritualmente, ¿sí?, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Corintios nos habla de que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora hemos venido a Dios y Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿sí?, llevar y compartir la palabra de Dios y vivir por fe a través de ella. Es decir, Dios acá nos está dando a entender la fe que podamos tener nosotros. Es decir, cada quien
Dios deposita, todos nosotros en alguna oportunidad de la vida hemos depositado todos los problemas en la mano de Dios. Nuestras oraciones han sido estas: Dios, pongo en tus manos este problema, lo deposito en tus manos para que tú obres, para que tú transformes y para que tú lo resuelvas. Y se lo hemos dejado a Dios. Palabras más, palabras menos, se lo hemos expuesto a Dios de esta manera. Y nosotros, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Dios, ayuda, socórreme, sácame de esta situación, ¿sí? Y ahí empieza a actuar en nosotros aquel trato con Dios de creerle que Él lo va a hacer de esa manera. El problema es cómo creerle a Dios que Él va a resolver ese problema. La faceta de Dios en la Biblia, Dios se presenta en dos maneras: muestra su rostro y muestra su mano. ¿Cuál es el rostro? Cuando hablamos de buscar el rostro de Dios, es meternos en su presencia, es decirle: Señor, no quiero otra cosa más que estar en tu presencia. Y parte de nuestras oraciones deberían de llevar esa parte, ¿no? De buscar el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Es cuando traemos un sacrificio de alabanza, un sacrificio de ayuno, un sacrificio de oración, de decirle: Señor, te dedico estas 3-4 horas de clamor para que tú obres en mi vida. O puede ser un sacrificio como lo es una vigilia, ¿no? Cual sea ese sacrificio, usted está en la fase de buscar el rostro de Dios, de llenarse de su presencia. Es esa parte donde estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿Recuerda cuál es la condicionante en el Nuevo Testamento? No dice sean llenos de programas, sean llenos de actividades, sino sean llenos de ¿qué? Del Espíritu. Ser llenos de Espíritu. Y el verbo está en un presente continuo y está en una parte en la cual Dios no nos está dando a elegir, sino es una orden: ser llenos del Espíritu de Dios. En otras palabras, busquen mi rostro. Y eso debe de ser. ¿Sabe qué era lo que tenía en mente Pablo cuando les está diciendo a los hermanos de Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 17, cuando les dice a ellos: oren en todo tiempo? En una traducción está hablando de buscar a Dios en todo momento. Es decir, que Dios tenga el control de nuestra vida. En ser llenos, en orar sin cesar. Y ahí de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, habla de tener esa conexión permanente, de buscar el rostro de Dios. Orar sin cesar. Es tener una intimidad con Dios, es tener una relación con nuestro Dios. Y de ahí debe de partir esta premisa. Pero también está la otra parte de Dios, es buscar su mano. ¿Cuántas veces hemos buscado la mano de Dios? ¿Qué es buscar la mano de Dios? Son las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Qué dice el Salmo en su capítulo precisamente 37, verso 4, cuando dice: deleítate a sí mismo en Jehová? ¿Y qué va a pasar? Y Él te concederá ¿qué cosas? Las peticiones de tu corazón. Deleitarse en la presencia de Dios. En otras palabras, Dios dice: busca mi rostro y también yo te voy a extender mi mano. ¿Qué es la mano de Dios? Es cuando vienen aquellas bendiciones. Pueden ser materiales, pueden ser espirituales, como le dijo Pablo en el Nuevo Testamento, diciéndole: oye varón, yo deseo que tú prosperes en todo. Y la palabra en todo abarca todas las áreas de nuestra vida: la salud, las finanzas, la familia, los estudios, el trabajo, todo, el negocio, todo va ahí. Cuando el Señor dice: el deseo de Él, sí, es que prosperemos en todo lo que hagamos. Y esa es la mano de Dios. Y acá precisamente Ezequiel tiene esto en mente. Y quiero que usted vea esto conmigo, mi querido hermano. Esta es la parte medular de nuestro mensaje y se desprende justamente del verso 3. Y vea el juego de palabras que tiene Ezequiel acá con Dios. Ve el verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, este es Dios el que le está haciendo la pregunta a Ezequiel. En otras palabras, aquí está Ezequiel, ustedes son Ezequiel, yo soy Dios. Y en este momento yo les hago la pregunta a ustedes y les digo: ¿ustedes creen que van a vivir estos huesos? ¿Y cuál va a ser su respuesta? ¿Recuerdan? Es un diálogo entre Dios y Ezequiel. Y Dios viene y le pregunta a Ezequiel: oye Ezequiel, ¿crees que van a vivir estos huesos? ¿Crees que pueden vivir estos huesos? Y son huesos literales, humanos.
han sido muertos. No sé cuánto tiempo pase desde que una persona ha fallecido y ya todo su cuerpo, la carne, los músculos, todo eso ha desaparecido, ya quedan los huesos. Pero ¿le parecen bien 6 meses? No sé, 6, 7 meses. Ha pasado un año y estos están los puros huesos. Y hoy la pregunta de Dios termina siendo la misma que le hace a Ezequiel. Y la pregunta de Ezequiel es: Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? En otras palabras, sería la pregunta de Dios: hey, hermano, hermana, ¿crees tú que Dios puede terminar con esta pandemia? ¿Crees tú que Dios puede sacarnos de esta situación que la pandemia nos metió? Situación financiera, situación de salud, cual sea. ¿Pueden creer de que Dios lo haga? Y yo creo que la respuesta va a ser sí. Todos diríamos, yo creo que sí. Algunos lo pensaríamos porque diríamos: Dios, bueno, ya han pasado 3, 4 meses, yo no veo que haya una solución para esto. Pero vean la respuesta de Ezequiel en el capítulo número 3. La pregunta: ¿crees que Dios puede hacer la obra en tu problema? Y la respuesta de nosotros pudiera decir: sí, amén, yo creo que sí. Y vean la respuesta de Ezequiel. Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, dice Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. A ver, ayúdenme a entender esta parte. Dios le hace la pregunta: Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? La respuesta: sí, amén, tengo fe que así va a ser. Y vean la respuesta de Ezequiel: Señor, tú lo sabes. ¿Cómo podemos entender esa respuesta? Pareciera ser a primas de a primeras que Ezequiel está dudando. ¿No tienes esa sensación? ¿No tiene usted esa sensación? Bueno, Dios, tú lo sabes. Puede ser, como puede ser que sí, puede ser que no, Señor, tú lo sabes. Es una expresión abierta. Y pareciera ser que Ezequiel está aquí dudando y da la impresión de que Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Y por supuesto que Dios lo sabe. Ahora, Dios quiere saber qué sabemos nosotros, qué entendemos nosotros, cómo está nuestra fe delante de Dios. Cuando el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos?, él solo contesta: tú lo sabes. ¿Y sabe qué nos está dando a entender acá Ezequiel? Él está dando a entender que la fe, ¿sí?, la fe deja toda posibilidad, mi querido hermano, en manos de Dios, para el cual nada es imposible. La misma pregunta que le hicieron a la esposa de Abraham cuando tenía más de 90 años, y claramente la Biblia dice que ella no podía concebir, que ya se le había pasado el periodo de las mujeres. La misma pregunta que le hicieron a Elizabeth, la esposa precisamente de donde viene el profeta Zacarías, ¿sí? Y Dios deshace a la esposa de Zacarías juntamente con su esposa Elizabeth esa pregunta. Y ellos tenían que dar a luz a un hijo, el que precisamente iba a preparar el camino del Señor, hablando de Juan el Bautista. Elizabeth no podía tener hijos. Dice que toda la vida habían servido en el templo, ya había pasado el periodo de la mujer en Elizabeth, y la misma pregunta le hizo el ángel a esa mujer, a Elizabeth. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Crees que es posible para Dios? Y la respuesta fue: no hay nada imposible para Dios. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo acá Ezequiel? Cuando le dejamos esa parte a Dios: tú lo sabes. No estaba dudando, no lo estaba diciendo en el término de dudar, de decirle: Señor, tú lo sabes, puede ser que sí o puede ser que no. Él estaba diciendo: tú, Señor, sabes que sí se puede. Y Ezequiel le creyó a Dios. Sí, la fe de Ezequiel se movió en creerle que Dios podía responderle, cual sea la situación, por difícil que ésta sea. Y hermano, dígame, ¿qué situación más difícil va a ser más imposible o más difícil que la que Ezequiel estaba viviendo en ese momento? Valle de huesos secos, personas literalmente muertas, acabadas, ya no había esperanza. Es decir, si lo de Abraham con su esposa era difícil,
Si lo de Isabel era difícil, si pasar el mar rojo, atravesarlo en seco, era difícil, yo creo que esta parte, mi hermano, no le podemos quitar menos mérito o menos problemática a esta situación por la que Ezequiel estaba atravesando. Pero sabe, aquí viene algo extraordinario y con esto voy terminando mi intervención en esta preciosa hora de la tarde. Cuando el Señor le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Es la misma pregunta que Dios nos podría formular esta tarde. ¿Y qué tal si Dios desea formularnos esta pregunta a nosotros? ¿Crees que Dios puede sacarte de tu situación difícil? ¿Crees que Dios puede librarte, socorrerte, sostenerte, ayudarte en tu situación? Y nuestra respuesta: Señor, tú lo sabes. Yo creo que tú lo puedes hacer, porque no hay nada imposible para ti. Y saben, nosotros como hijos tenemos que hacer algo extraordinario, y se trata de proclamar su palabra. Y ese es un propósito de Dios a lo largo de la Biblia, y es que nosotros podamos entender que Dios quiere hacer vivir algo en nosotros. ¿Qué tal si esta pandemia vino para aumentar nuestra fe, nuestra confianza? ¿Sabe? Hay un pasaje en la Biblia que muchos tal vez lo pasamos desapercibido, pero que en el Nuevo Testamento es uno de los pasajes tal vez difíciles de poder interpretar para poder entender precisamente la palabra de Dios. Pero la palabra expresa en el Nuevo Testamento, cuando dice en los postreros tiempos o en los tiempos finales, dice que la fe de muchos se enfriará. ¿Cómo entiende usted esa parte de la Biblia? En los tiempos finales la fe de muchos se enfriará. Y si la fe se trata de esto que le está pasando a Ezequiel, de creer que Dios puede sacarnos de esta situación, mi querido hermano, ¿qué tal si nuestra fe se ha enfriado ante esta situación? Y no precisamente por el COVID. Yo creo que nuestra fe no depende de una situación como esta. Creo que nuestra relación va antes de y pos de. Pero en medio de todo esto, como una situación grave como esta, nos hace muchas veces pensar esta situación en nosotros. Mi querido hermano, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra fe. La fe de muchos se enfriará. ¿Qué es eso de enfriarse la fe? Hermano, pero si aquí estoy presente, aquí estoy en la iglesia y aquí estoy alabando a Dios, ¿cómo puede ser que mi fe se enfríe? Mi querido hermano, vea lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Va a ser el único pasaje que lo voy a sacar de los versos que estamos leyendo, pero me interesa que usted me acompañe y leamos todos juntos. Romanos capítulo 8, verso 11. Va a ser el único verso y luego regresamos para terminar con nuestro mensaje en Ezequiel. Romanos capítulo 8 y el verso número 11. Romanos capítulo 8, verso número 11. ¿Amén? ¿Lo tiene? 8:11. Dice la eterna palabra de Dios. 8:11. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga esto, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora ¿en dónde? En vosotros, es decir, nosotros, yo, usted. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a qué? Vivificará también ¿qué? Nuestros cuerpos mortales por un espíritu que mora en nosotros. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Dios acá? Si lo que Dios hizo con Jesús, de levantarlo a los 3 días de estar muerto en la cruz del Calvario, Dios puede hacer eso exactamente con nosotros, cual sea nuestra situación. Dios es claro en decir: el espíritu que mora en vosotros, el cual le levantó de Cristo Jesús, vivificará, es decir, nos hará vivir, nos hará confiar, nos hará tener una relación con Dios también en nuestros cuerpos mortales. Es decir, todos compraríamos la idea de que Jesús es el Hijo de Dios y que por eso Él resucitó y que Él es todopoderoso para poder hacer grandes cosas.
y no estaríamos mintiendo y diríamos, pero nosotros somos humanos, nosotros fallamos, pecamos, y el Señor dice, hey, en tu cuerpo mortal, cuando habla de cuerpo mortal va incluido que le fallamos, que pecamos, que cometemos errores, y el Señor dice, con todo eso, el Espíritu que estuvo con Jesús y le levantó de los muertos, también va a ser en ti que hagas grandes cosas, porque ese Espíritu mora en ti, mora en nosotros. ¿Para qué mora el Espíritu? Para vivificarnos, para tener una estrecha relación con Dios, para acercarnos cada día más y más a Él, para entender y comprender de que Dios desea transformar nuestras vidas y llevarnos a un natural cada día. Es decir, que cuando Dios fija sus ojos en nosotros, como decía el pastor Salvador en la mañana, lo hace con un solo propósito. Dios se ha empeñado en bendecirnos, y si Dios se ha empeñado en que usted le sirva a Dios, hay dos caminos: o lo hacemos voluntariamente, o Dios tiene sus métodos para podernos hacer entender. Y créanme que los métodos de Dios no son precisamente algo que a nosotros nos agrade muchas veces en la vida, porque muchas personas han perdido una parte de su cuerpo, otras han tenido que sufrir ciertas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque tal vez no quisieron llegar o entender a las buenas, y Dios tuvo que utilizar términos negativos en la vida. Y termino con esto, mi querido hermano. Ya Dios le hizo la pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Ezequiel le responde: Señor, tú lo sabes, dándonos a entender, Ezequiel acá, que la fe deja toda posibilidad en manos de Dios, para lo cual nada es imposible. En otras palabras, es creer que Dios puede responder a cualquier situación que sea difícil para nuestras vidas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que responderle al Señor que sí, es posible para nuestro Dios Todopoderoso. Verso 4, me dijo entonces, verso 4, regresando a Ezequiel capítulo 37, verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué está haciendo Ezequiel acá? Proclamando la palabra de Dios. Mi querido hermano, la Biblia tiene más de 300 promesas escritas acá, y todas hay. ¿Saben a ustedes qué fue lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo pasara la tentación en el desierto cuando pasó 40 días y 40 noches en el desierto? El escrito está: solo a tu Dios adorarás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Y el escrito está mantuvo a Jesús en aquella tentación. Y mi querido hermano, ante la adversidad hay más de 300 promesas en la Biblia que nos pueden mantener a nosotros como el escrito está. Joven fui y envejecido, dijo el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Una promesa de Dios para nosotros. Promesa de Dios que dice que si uno de nosotros, uno o dos de nosotros se ponen de acuerdo en algo y le piden al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor lo va a hacer. El que busca, el Señor dice, el que busca halla, el que llama se le abre. Es decir, son las promesas de Dios cuando nos dicen, ¿acaso los pajarillos trabajan y hacen algo para poder comer? No, las flores del campo nadie las riega, el cielo hace caer lluvia sobre ellas, crecen, y sin embargo, si Dios tiene cuidado de los pájaros y de las flores, cuanto más de sus hijos. Y así podríamos ir viendo muchas promesas de Dios. Mi querido hermano, el escrito está, nos puede ayudar en todo momento. El escrito está. Dios se lo hace ver a Ezequiel y le dice: Ezequiel, haz esto. Verso 4, me dijo Dios, profetiza. ¿Qué es profetizar? Es proclamar, es decir, es gritar, es expresarlo. Profetizar es hablarlo a los cuatro vientos y decirle: Señor, escrito está, tu palabra dice que tú me vas a sacar de esta situación. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tú eres fiel y justo para perdonarnos cada uno de ellos. Es decir, el escrito está. El proclamar la palabra de Dios hizo que Ezequiel pudiera vivir su milagro. Verso 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, declárale, diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y vea cómo termina la historia. Versos 5 y 6. Así ha dicho Jehová:
palabra de Dios, no hay para dónde. Lleva la firma de Dios. El verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y algo extraordinario, verso 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir, ¿qué dice? Carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Es decir, mi querido hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y el Señor ha dicho, justo al iniciar este verso de la palabra de Dios, el capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí. Y mi querido hermano, la mano de Dios está en todo lo que nosotros justamente hacemos. Hace 8 días en el mensaje justamente de Nahum, al estudiar Nahum, se expresa exactamente lo mismo. Es decir, Dios permitió a un pueblo, a Nínive, después de hablarle por ¿cuánto tiempo? En este caso Jonás le habló a ese pueblo, se arrepintió toda la nación, y tan solo 20 años más adelante el pueblo le dio la espalda a Dios, y Dios dijo, bueno, esa es tu decisión, allá tú, pero no voy a dejar sin castigar al injusto, no voy a dejar sin castigo al impío, dice. Y dice que Dios exterminó a toda una nación. Nínive, la capital del imperio asirio, era consumida por Babilonia en aquel entonces, y fue destruida aquella nación que tan solo unos años atrás se había convertido a Dios por boca del profeta Jonás. Y Jonás, recuerda usted la historia, no estuvo muy de acuerdo en predicarle a esa nación, pero Dios le dio la orden y el pueblo se arrepintió. Pero más adelante le fallan a Dios. En otras palabras, Dios estuvo detrás de toda esa situación y le dejó en libertad al pueblo de Israel, y también a nosotros. Dios nos da esa libertad, y la pregunta no tiene una implicación de responsabilidad para nosotros. Y el Señor, al igual que a Ezequiel, nos hace la pregunta: ¿crees que vivirán estos huesos? Es decir, ¿crees que esta situación puede cambiar? ¿Crees que Dios es todavía poderoso para poder cambiar esta situación? Creemos que todavía el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Daniel, de todos esos profetas, ¿es el mismo hoy o ha variado el poder de Dios? ¿Será que Dios ha envejecido? Como decía el pastor Salvador en la mañana, ¿envejecemos nosotros? Dios, no hay variación de sombra, dice la palabra de Dios. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Y eso implica su poder. No ha variado, no ha cambiado. El problema creo que está en otros, y es en nosotros. ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Crees que Dios puede sacarnos de esta situación? Si usted lo cree, mi querido hermano, yo le invito esta tarde, por favor, póngase de pie y vamos a abrirle nuestro corazón a Dios. Yo quiero que usted sea sincero con Dios. Acá no hay problema, mi querido hermano. Nadie va a saber, nadie le va a poner un micrófono en sus labios para que usted lo diga. Ahí en su corazón, por favor, yo quiero que sea honesto con Dios esta tarde y dígale: Señor, tú conoces esta situación, porque yo sé que usted está pasando una prueba. Sé que muchos de los que estamos acá, nuestras fuerzas han decaído y espiritualmente nos sentimos mal. Y mi querido hermano, reconocer esto no es pecado. No, mi querido hermano, reconocer de que la fe ha fallado en nosotros, reconocer esta tarde de que por nuestra mente ha pasado el querer tirar la toalla, no es pecado, mi querido hermano. Es reconocer de que somos humanos y que hay debilidad en nosotros, y que ante esto Dios desea manifestarse. Dios desea que nosotros podamos abrirle nuestro corazón. ¿Cuál es eso que lo tiene atormentado, mi hermano? ¿Qué es esa situación que lo tiene a usted decaído, que lo tiene triste, que lo tiene dubitativo, que lo tiene pensativo, que usted inició con una ilusión y de repente, conforme los días fueron pasando, esto fue perdiendo efecto, y aquello que lo ilusionaba hace unas semanas, unos meses atrás, hoy le provocan en usted tristeza, confusión, le provocan en usted el tener que decir: Señor, yo creo que esto no es para mí. ¿Cuántos de nosotros
hemos querido darle la espalda a Dios en este momento. Y no porque lo digamos abiertamente, pero nuestras acciones demuestran que así es. Mi querido hermano, no hay peor cosa que no reconocer que necesitamos de Dios. Esta tarde díganselo al Señor: Dios, reconozco que te necesito. Reconozco que esta pandemia trajo debilidad a mi vida. Dudé. Por un momento, cuando empezamos, creí que no iba a durar mucho, creí que tú nos ibas a sacar y que ese problema iba a ser solucionado. Pero conforme los días fueron avanzando y avanzando, la situación se complicó más, a tal grado que hoy parece ser que está muerta, como el valle de los huesos secos. Y tal vez hoy Dios nos ha llevado a ese valle. Hoy Dios nos ha llevado a un extremo que sentimos que ya no podemos más. Y esta tarde el Señor nos dice: ¿crees que vivirán estos huesos? ¿Crees que Dios puede sanar tu corazón? ¿Crees que Dios puede sanar tus finanzas? ¿Crees que Dios puede sanar de cualquier enfermedad? ¿Crees que Dios puede restaurar tu corazón herido, tu corazón lastimado? ¿Crees que Dios puede restaurarte esta tarde de tal manera que podamos decirle: Dios, en ti confío? Sé que no hay nada imposible para Dios y que todo es posible al que cree. Al que cree, todo es posible, mi querido hermano. Y en esta tarde vamos a profetizar en el nombre de Jesús. Vamos a proclamar ahí en su vida, en su corazón. Yo le invito a que haga esta oración y le diga: Señor, yo declaro libertad en mi vida. Yo declaro libertad de espíritu en mí. Yo declaro un espíritu de amor, de devoción a ti. Y todo espíritu contrario a ti, esta tarde se va. Espíritu de duda, de temor, de angustia, de desesperación. En el nombre de Jesús renunciamos esta tarde y le decimos: Dios, tú eres más fuerte, eres más poderoso para sacarme de esta situación, para libertarme de esta situación por la cual estoy atravesando. Yo en esta hora le digo al Señor: profetizo, todo espíritu contrario a lo que tú has propuesto en mi vida se va por la palabra de Dios. Y nos declaramos en libertad, libertad para transformar, para cambiar, para crecer, para fortalecer nuestra relación con Dios. Hay un antes y hay un después, y hoy marcará nuestra vida a un nuevo nivel, donde Dios desea a nosotros hacernos crecer. Padre, oro por mis hermanos que también están sintonizándonos, y sé que muchos de ellos también están pasando momentos difíciles. Ahí donde ellos están, a las familias de Maná del Cielo, a los amigos, a las congregaciones Utiapa, allá Dios eterno, en Tecpan, allá en Jalapa, mi Dios todopoderoso, en la aldea Chilasco, declaramos una palabra de vida. Hay vida en ti, mi Dios eterno, y estos huesos vivirán, porque así tú lo has declarado, mi Dios. Tú lo sabes, Padre, la gloria en ti está puesta nuestra confianza, Padre celestial, y sé que tú vas a obrar de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Padre, esta tarde encomendamos nuestra vida delante de ti y te pedimos nuevas fuerzas. Los jóvenes caen, los jóvenes flaquean, los jóvenes desmayan, los jóvenes tropiezan. Y cuando habla de jóvenes, no está hablando de puertos únicamente, está hablando precisamente del estado en el cual, cuando estamos jóvenes, podemos decaer. Es decir, cuando tenemos una mentalidad en la cual no ha madurado nuestra fe, podemos desmayar. Y el Señor dice a los jóvenes, a los que flaquean, a los que ya no tienen fuerzas, el Señor nos dice que Él da fuerza al cansado y multiplica a aquel al que ya no tiene ninguna. Los jóvenes caen y flaquean, pero los que esperamos en Jehová, los que esperamos en Jehová, los que confiamos, los que creemos en Jehová, obtendremos nuevas fuerzas. Fuerzas para caminar, fuerzas para terminar este año, por muy difícil que ha sido. Dios va a dar esas fuerzas para salir adelante. Dios va a dar esas fuerzas para poder renovar, para poder reivindicarnos, para poder encontrarle una salida. Y lo que vino para hacer,
problema, Dios lo va a transformar en victoria para nuestras vidas. Lo que está por venir es mejor que lo que ya hemos atravesado. Padre, esta tarde te damos gracias, mi Señor Jesús, por lo que tú haces y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Esta tarde, la honra y la gloria es para ti, mi Dios eterno. Alabanzas sean dadas a ti, Cordero de Dios, en esta preciosa hora. En el nombre de Cristo Jesús.